esta, de esta oportunidad, pues recordarles que el día martes 1 de octubre tenemos clases presenciales y es la entrega del trabajo de los mapas mentales. Es que pues se les recuerda que ese día pues es la fecha que se estipuló para la entrega del trabajo. Bien, en la primera lámina o de la presentación pues compartimos lo que establece el artículo 4 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Guatemala, que habla de la acusación, que dice: el objeto primordial de toda acusación es conseguir que se haga justicia y no la necesaria condena del acusado. Y esto nos llama a la reflexión porque, digamos, en materia penal o en el ejercicio de la acción y persecución penal, el Ministerio Público, como ente responsable de la misma, pues debe actuar con objetividad, con imparcialidad, con legalidad, y no siempre pues perseguir la condena del procesado, sino que lo que se pretende es que se haga justicia. Es decir, que no necesariamente la justicia implica la condena al acusado, porque también se hace justicia cuando se absuelve al imputado. Si en un juicio oral y público no se acredita, no se demuestra, no se prueba la participación y responsabilidad penal del acusado. Y como ustedes ya leyeron la ley orgánica del Ministerio Público, pues saben que en los primeros artículos, pues se dice que el Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal debe actuar apegado al principio de legalidad y también a los principios de objetividad, imparcialidad, coordinación, etcétera, etcétera. Y sobre todo sujeto a la Constitución y a las leyes del país. Bien, nuestro tema de esta noche se refiere a lo que es el derecho de defensa, o sea, la defensa, el de derecho procesal penal, ¿ya? Y básicamente lo que es el derecho de defensa. Kimberly Fernández, si yo le preguntara a usted qué será el derecho de defensa, ¿qué me contestaría? Buenas noches, licenciado. Considero que es el derecho que tiene una persona de defenderse cuando le imputan la comisión de un delito o de un hecho delictivo y poder demostrar que no fue realmente el que lo cometió y no Ya, irse detenido o preso. muchas gracias. Silvia Marisol, ¿qué opinión tiene usted en relación a lo que es el derecho de defensa? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañeros, creo que el derecho de defensa es para toda la población. Todos tenemos derecho a defendernos, ¿verdad? Hasta que, como lo dice la ley, no nos pueden acusar si no lo prueban, ¿verdad? Ajá. Derecho a defenderse ¿de qué? De un acto de un delito de que se nos acusa. Ujú. De De una la persecución. comisión de un Ajá, delito o de una falta. exactamente, sí. Bien, creo que todos ustedes pues tienen una idea de lo que es el derecho de defensa, porque es un tema que constantemente escuchamos y de una u otra manera lo hemos abordado en diferentes sesiones de clase, pero tal vez no a profundidad como lo vamos a abordar en esta oportunidad. Bueno, dentro de la doctrina encontramos una variedad o una gama de definiciones, de ideas, de posiciones, de criterios en relación al derecho de defensa. Pero en la presentación pues aparecen dos definiciones muy prácticas, comprensibles, que nos permiten visualizar de manera clara lo que es el derecho de defensa. Jonathan, ¿nos puede apoyar con la lectura de la primera definición, por favor? Jonathan Cisca Ríos, si está conectado.
Alguien que nos apoye con la lectura de la primera definición. Buenas noches, licenciado, con gusto. Bueno, gracias, Victoria. Dice derecho fundamental que asiste al imputado por medio del cual hace valer de manera efectiva sus derechos e intereses dentro del proceso penal, en condiciones de igualdad y libertad frente a los demás sujetos procesales. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahí, gracias. Bueno, se dice que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental porque está tutelado, está plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en todas las constituciones de los estados, incluso en tratados y en convenios internacionales. Y cuando se habla de ley fundamental, pues nos estamos refiriendo a la ley máxima de un estado, de un país, que en este caso es la Constitución. Por eso es que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que la Constitución le otorga, que la Constitución le concede, que la Constitución le, digamos, proporciona al imputado, ¿ya? Dice por medio del cual hace valer de manera efectiva sus derechos e intereses dentro del proceso penal, en condiciones de igualdad y libertad frente a los demás sujetos procesales. Es decir, que el derecho de defensa, como decían los compañeros que intervinieron, pues sencillamente es la facultad, es la garantía constitucional que tiene una persona que está siendo sometida a un proceso penal de defenderse de esa imputación, de defenderse de los hechos delictivos que el Ministerio Público le está atribuyendo o le está imputando. Y, como dice la definición, en condiciones de igualdad ante los demás sujetos procesales. Recordemos que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de la igualdad y dice que de conformidad con la ley y la Constitución, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces, en el proceso penal, el Ministerio Público no puede tener más facultades, o es decir, facultades puede tener, pero no puede tener más derechos o, digamos, tener prerrogativas, tener preferencias por ser el ente investigador que el acusado o que la víctima, sino que dentro del proceso penal los sujetos procesales están en las mismas condiciones, con los mismos derechos, con las mismas, algunas pues obligaciones quizá distintas, pero siempre tienen obligaciones. La segunda definición dice que es una garantía constitucional, pues porque está plasmada, está tutelada, protegida este derecho en la Constitución. Dice que faculta al sindicato el ejercicio de sus derechos contra la pretensión punitiva que el Estado realiza en su contra dentro del proceso penal. En materia penal sustantiva, el imputado es el sujeto activo, ¿ya? El sujeto activo porque es la persona que transgrede la norma penal o incurre en la comisión de un hecho delictivo en derecho penal sustantivo. Pero en derecho penal objetivo o procesal, el imputado es sujeto pasivo porque es quien soporta, es contra quien el Estado endereza, el Estado dirige ese jus puniendi, ¿ya? Por eso se dice que en materia procesal penal el imputado es sujeto pasivo porque es el que soporta la carga del Estado que a través del Ministerio Público le imputa la comisión de un hecho delictivo. Y el derecho de defensa, pues lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución que tantas veces hemos leído, y también en el artículo 20 como una garantía procesal que establece el Código Procesal Penal, y a partir del artículo 92 al 106 del Código Procesal Penal, un capítulo especial sobre el derecho de defensa que tiene el imputado dentro del proceso penal.
y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, cuando se refiere a las garantías judiciales. Bien, entonces con estas dos definiciones, pues queda bien establecido, claro, lo que es el derecho de defensa. Y pues obviamente más adelante vamos a ver otros aspectos importantes en relación a lo que es el derecho de defensa. Se conocen básicamente dos clases de defensa. La defensa material, que es la que realiza, la que ejerce el propio sindicato. Incluso se habla de una autodefensa, que vamos a ver en un momentito, que no es lo mismo la defensa material que la autodefensa, aunque pues algunos dicen que es la misma situación, pero pues, vamos a abordarlo en un momentito. Entonces, ¿por qué se dice que es defensa material? Pues sencillamente porque el sindicado o procesado dentro del proceso penal puede hacer peticiones, puede participar en algunas diligencias por sí mismo en forma directa y personal, y cuando esa situación se da, hablamos de defensa material. Es decir, cuando el sindicado actúa por sí mismo, sin el auxilio de su abogado. Siempre va a tener un abogado defensor, por supuesto, pero hay momentos o circunstancias en las cuales el imputado, por ejemplo, pueda hacer que presente un escrito al fiscal solicitándole que reciba documentos que él presenta como medios de investigación o medios o evidencia, y lo hace sin el auxilio de su abogado. Entonces ahí él está haciendo una defensa material. Y la defensa técnica. Y se le llama defensa técnica porque la realiza un especialista, un profesional del derecho, que en este caso es un abogado, sobre todo si es un abogado especialista en materia penal, con doctorados, maestrías, etcétera, que se ha especializado pues, en lo que es el derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo. Entonces, eso es. Veamos lo que dice el artículo 92. Si Dania Michelle Díaz nos pudiera apoyar con la lectura del artículo 92, por favor. Silvia Marisol Villatoro. Bueno, obviamente no están conectados. Alguien que... Sí, por favor. Sí. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciera, el tribunal lo designa de oficio o más tarde antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal no autorizará cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, y en caso contrario lo ordenará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Muchas gracias. Bien, el artículo 92 claramente establece dos situaciones. Por un lado, permite al procesado elegir y nombrar a un abogado de confianza. Perdón, su micrófono. Bien, decía que hay dos opciones. Una, que el sindicado tiene derecho a elegir un abogado de su confianza. La otra, y ahí es una tercera alternativa. La otra es que debe defenderse a sí mismo. Y la otra es que si no tiene recursos económicos para contratar un profesional de derecho privado, pues es un programa público, que puede ser de oficio y plan. Entonces, sin embargo, ¿por qué creemos
ustedes que la ley señala que el imputado debe haber un abogado de su confianza? ¿Por qué? Jorge. Porque pondría más empeño en buscar la manera de llegar al sindicato. Ya. ¿Alguna otra opinión? Licenciado, creo que es porque como es, se pagan honorarios por más, aparentemente. Bueno. Entonces, el hecho de que el procesado elija abogado su confianza porque le das seguridad jurídica, como decía la compañera, supuestamente, y porque él conoce a la abogada, ya cree, si lo conoce, pues se conocerá de su experiencia, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus destrezas, de su, digamos, su carga de gloria profesional, etcétera. Y pues esa es una u otra manera le da a él confianza, le da a él seguridad de que su proceso penal está en manos de un profesional que va a asumir esa función con responsabilidad, con seriedad, con profesionalismo y sobre todo éticamente. Entonces eso de una u otra manera a él le da esa confianza. Sin embargo, a veces no tiene recursos para pagar otro. No sé si Jorge le levanta la mano. Sí, no, lo que es que me quedó inquietud en el artículo, hablando sobre eso. Pero según el artículo, o sea, realmente no es que el implicado pueda defenderse él sin el apoyo de un profesional. O sea, da la opción, pero al final dice que si no cumple, tiene la defensa fiscal le asigna una nomás. No es que el implicado pueda defenderse él solito. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué dice la ley? Si se pierde de defenderse, significa que el tribunal lo autorizará. ¿Ya? Solo cuando no perjudique la elegancia de la defensa ley. Bueno, vamos a hacer los comentarios que decía Jorge. Dígame, la ley es la ley que el acusado o el procesado pueda defender a sí mismo. Pero al mismo tiempo, la ley le exige que él, al realizar su abogado de defensa, pueda garantizar la eficacia de su propia defensa. Ya. Por ejemplo, ¿creen ustedes que el juez puede obligar a que un procesado que de su tarea de decidir, es decir, esa analogía cuando a la vez puede después autoriza que quiera defenderse por sí mismo en un proceso penal? No, licenciado. ¿Por qué no? Tiene la posibilidad de hacerse de la manera. En efecto, el juez tiene una fiscalía que primero es área de decidir, segundo tiene los conocimientos jurídicos, técnicos, mínimos para poder garantizar el propio defensa. Si pensamos digamos, si lo vemos en un punto de vista, ¿qué pasaría si un estudiante de Derecho, ya habiendo logrado los 2 exámenes técnicos profesionales, y que solo está pendiente de acta de graduación, porque ya le hice también la de la no, y solo está pendiente de diámetro? Y el proceso penal está haciendo significado en el delito. Y él, conjuntamente en el artículo 92 de su artículo 3, que le autoriza como defensa,
jueces sucedería, autorizarían o no autorizarían. Sí, se lo autorizaría. No. Sí, sí está preparado para dar su defensa. Y entonces ahí sí, el juez dice que bueno, ya casi es sobre el parte de la grabación, ya aprobó derecho penal alguna dosis, entonces hasta una nota excelente. Entonces, bueno, el juez les puede avisar, pero ¿qué pasa? Si en el desarrollo de la defensa el juez se evidencia de que no está inspirado académico, realmente en las pocas afirmaciones que ha tenido como realizamos por defensa, el juez determina que realmente no lo está haciendo adecuadamente, no está garantizando la eficacia de su propia defensa. El juez entonces ahí podría en un momento ya no permitirle que siga obteniendo porque está garantizando la eficacia de su defensa. Entonces, para no quedarse sin defensor, pues le nombra un oficio. Entonces, si hay circunstancias en las cuales el acusado puede defenderse sin necesidad de abogado defensor, pero si él, como dice la artículo siempre cuando lo garantice la eficacia de esa defensa. Entonces, ese es el sentido de la ley. Si permite que normalmente la ley también limita ese derecho al establecerse que él no puede garantizar efectivamente el derecho de defensa. La defensa material, como ya vimos, es la que realiza el imputado y puede ser de dos maneras. Puede ser activa, puede ser pasiva. Es activa cuando la ley es profesional y instruido por contra, ejerciendo su defensa ante el interrogatorio por los otros sujetos necesarios. O sea, cuando se habla del artículo 82, número tercero, si es declarada, ya vimos, puede ser el abogado, solo abogado, etc. Y pues definitivamente él es una defensa material porque él es el único que puede responder el interrogatorio que le formula cualquiera de sus efectos estatales. Es decir, su abogado defensor no puede contestar por él. El abogado defensor no puede responder las preguntas que le están formulando al juzgado. ¿Ya? Él es el directo y personalmente va a responder el cuestionamiento o el interrogatorio que lo pone el fiscal o su propio abogado. Y la defensa material pasiva cuando se obtiene de no declarar de no hacer su interrogatorio. Y también desde el artículo 16 de la Constitución, de la declaración pasiva. Entonces, ahí pues en el caso de una actitud pasiva, no pasiva, no entiende, etcétera, etcétera. Algunas preguntas. Sí, Jorge. Digo, yo el tema de la autodefensa. Por ejemplo, si alguien es un abogado, ese sí podría solicitar ser defensa, pero no hay alguna prohibición o ya en la práctica no recomiendan que uno no se autodefienda por pues cuestiones como en otras profesiones a veces por conflicto de intereses. Ajá, no recomiendan también porque uno es el involucrado, entonces puede perder un poco la perspectiva. Claro, sí, mire, no obstante que la ley lo permite, y usted tiene razón en eso, digamos, la ley lo permite, sin embargo, ya viéndolo tal vez ya desde el punto de vista no legal, sino ya extralegal o desde un punto de vista práctico,
Sí, es muchas veces aconsejable no hacerlo uno mismo, porque uno pues a veces por ser directamente afectado o directamente implicado en la comisión del hecho delictivo, puede hacer que eso no le permita ser objetivo, no le permita visualizar de manera técnica y jurídica el proceso o las actuaciones, y eso pues puede generar que usted no tenga tal vez tal vez la capacidad sí, pero tal vez no va a tener esa plena visión de ver las cosas de manera objetiva, de manera imparcial. Entonces, en ese sentido, pues tiene razón usted, no es aconsejable asumir la propia defensa, porque definitivamente uno no va a ver las cosas con imparcialidad, pues porque uno es el afectado y uno quisiera eh, ver las cosas de otra manera. Entonces, si bien la ley lo permite, en la práctica y en la vida real es rarísimo, me atrevo a decir yo, que habrá uno, tal vez por ciento o casi ninguno, al menos en los últimos años yo no he visto que alguien asuma su propia defensa, siendo abogado, pues, ¿verdad? Habrá uno que otro caso, porque sí los hay, ¿verdad? Recientemente, pues, no tengo la idea de que hace un año o unos meses a alguien que es abogado, que estaba siendo procesado, hizo esa petición. No sé si el juez lo autorizó o no, pero sí me recuerdo que sí hizo una petición en ese sentido. Pero desde otro punto de vista, pues tal vez no es aconsejable hacerlo, pero la ley lo permite. La defensa técnica. Pues la defensa técnica básicamente consiste en que la misma función la desarrolla, la realiza un abogado, un profesional del derecho. O sea, es la que realiza el abogado defensor designado por el sindicato o nombrado de oficio por el juez o tribunal. Y es técnica porque es un profesional del derecho, pues sea un abogado privado, sea un abogado de la defensa pública, pues es un profesional que ha estudiado leyes, ha estudiado doctrina, jurisprudencia, etcétera, y tiene los conocimientos para poder ejercer esa función en favor del procesado. Luego, pues ya tratamos ya básicamente lo que es propiamente lo que es abogado. Para Suseli, ¿qué será un abogado? El abogado defensor. ¿Cómo definiría usted al abogado defensor? Suseli Carvajal. Un abogado defensor, considero que será la persona que va a velar por defender nuestros derechos en algún un acto delictivo que hayamos cometido. Pues es una persona simple. Es una persona profesional, un profesional del derecho. Profesional del derecho. Ajá. Victoria, ¿qué agregaría? Pues yo diría que es el especialista que va a velar por las garantías constitucionales y también procesales de la persona que haya cometido un delito. Ajá, muy bien. Sí, en efecto, pues creo que las dos participaciones nos proporcionan elementos importantes en relación a lo que se debe definir o considerar como abogado defensor. Se dice que digamos, pueden haber tantas definiciones, pero hemos aquí establecido una, y se dice que es el profesional del derecho que técnica y jurídicamente defiende, asesora y orienta al imputado dentro del proceso penal. Así de sencillo podemos definir lo que es un abogado defensor. Ya, como les decía, hoy en día pues hay abogados especializados en materia penal.
Y en todas y en varias áreas, pues ahora pues hay muchas especialidades con maestrías, doctorados, etcétera. Clases de defensor. Por un lado encontramos el defensor público, ya que es el profesional del derecho que pertenece al servicio de público de defensa penal y es nombrado por el juez o tribunal, porque el sindicato no nombró abogado de su confianza. ¿Qué clases de abogados defensores públicos hay? Me imagino que ustedes ya hicieron su mapa mental, ya plasmaron esas ideas en su mapa de la lectura que hicieron de la ley del Instituto de Defensa Público Penal. ¿Qué clases de defensores públicos hay? Jorge, No tengo ahorita mi documento. Evelyn, diga Evelyn. Evelyn Getzabel, por favor, te escucho. Ay, Sí, Evelyn. se me fue. Si no mal recuerdo, son los de planta y Ajá, también abogados que, ay, se de me fue la oficio, otra, sí, de de oficio, oficio. de planta y oficio. ¿Cuáles son los de planta? No son los que Son solo los que plantas son, ¿verdad? pertenecen digamos, los que pertenecen Institutos. al instituto. Y los Ajá. otros son abogados que no pertenecen al instituto, pero, por ejemplo, son asignados, Contratados. por ejemplo, a casos especiales. Ajá. No sé si estoy mal o estoy bien. Así es, así es. Bien, de acuerdo a la ley que ustedes ya le dieron lectura, presumo yo, pues de abogados, como decía Evelyn, de planta y de oficio. Los de planta son los que pertenecen directamente al Instituto de Defensa Público Penal, es decir, los que son nombrados, que son trabajadores, abogados del instituto. Los de oficio son abogados privados que tienen su bufete profesional y que solo son contratados para llevar procesos penales que el instituto les asigne. Entonces, esos son los abogados de la defensa público penal. Que esa información, pues imagino yo que ustedes la tienen que plasmar en su mapa mental. Bien, y el abogado del privado, pues es el profesional de confianza nombrado por el sindicato, quien paga los servicios profesionales del mismo. En cuanto a los abogados de defensa público penal, sea de oficio o de planta, digamos, no he cambiado la diapositiva. Para que el Instituto de Defensa Público Penal le nombre un abogado de planta de oficio al procesado, ¿será que basta con que él haga la petición y ya el instituto le nombra al abogado defensor o existirá algún requisito previo para eso? Escucho opiniones. Silvia Marisol. Es decir, que no cuente con los recursos para pagar un abogado privado. Ajá, pero ¿y cómo se determina que no cuenta con los recursos? Pues licenciado, hace poco asistí a una compañera que tuvo un incidente y la verdad solo se llegó ahí a tribunales y se solicitó diciendo de que realmente no tenía pues, los recursos económicos Ajá. y no lo dieron. Solo eso nos Sí, pidió ya, referencia. pero ¿cómo hace el Instituto de Defensa Público Penal para determinar que el procesado no tiene recursos económicos para pagar un profesional privado? En este caso, pues solo nos preguntaron si estaba trabajando, si la familia estaba trabajando, y si estaba trabajando, pues obviamente no se podía porque había personas que podían pagar en vez de él, ¿verdad?
Ya. Pero como él no estaba trabajando, pues no nos pidió mayor cosa. ¿Y será que... Un estudio socioeconómico, licenciado. Exacto, estudio socioeconómico. Eso iba a preguntar yo, ¿será que la ley del Instituto de Defensa Pública Penal no regula algo al respecto? Y en efecto, un estudio socioeconómico. El instituto hace un estudio socioeconómico para establecer si el imputado no tiene recursos económicos para sufragar los honorarios de un profesional del derecho privado, pues, ¿verdad? Entonces, bien, veamos entonces qué dice el artículo 93, que alguien nos apoye con la lectura del artículo 93. Mario Pivaral, apóyenos con la lectura del artículo 93, por favor. Muy bien, licenciado, ahorita voy. Gracias. Aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Muchas gracias. Bien, entonces, pues, digamos, este profesional de derecho puede ser abogado, pero si no está al día en sus pagos o en las cuotas que digamos, se pagan en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues no está activo. Podrá ser abogado con tantos años de experiencia, con tantos años de graduado, pero si no está activo, no puede ser abogado defensor. El artículo 93 es claro, dice solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Esto significa que si un abogado no paga las cuotas que debe hacer, digamos, trimestralmente o anualmente al colegio de abogados y el colegio determina que no ha cancelado, lo inhabilita, es decir, queda inactivo, es decir, no está activo. Entonces, si no está activo, no puede ser abogado defensor. No basta ser abogado, tener la profesión, sino que la ley exige ese requisito. ¿Y cómo probar si está activo? Pues se puede pedir un informe al Colegio de Abogados o bien cuando un abogado defensor interviene inicialmente en el proceso penal desde su primera diligencia o actuación, tiene que acreditar con el carné extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que está activo, porque en ese carné se establece hasta qué fecha él está activo. Entonces, tiene que demostrar. El artículo 94 que tiene relación con el 93, alguien que por favor nos apoye con la lectura del artículo 94. Artículo 94. Legitimación. Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Ajá, muchas gracias. Entonces dice, una vez, si el abogado está definitivamente activo y puede ser abogado defensor, tanto el Ministerio Público, la policía, el juez deben darle intervención inmediatamente. No hay ningún motivo o razón que le impida a él ejercer esa función. Desde el primer momento en que el imputado manifieste que él va a ser su abogado defensor. Veamos lo que dice el artículo 95. Jorge, sí, Jorge. Artículo 95. Defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el periodo del procedimiento o el Ministerio Público, podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según esté previsto para el nombramiento de defensor.
Muchas gracias. Pues yo oficialmente en este artículo sí, yo no comparto lo que establece el párrafo segundo. Bueno, primero, pues veamos lo que dice el párrafo primero. Defensor común. Y establece esta norma en el primer párrafo es que en un mismo proceso, en un mismo procedimiento, un mismo proceso, digamos, no es admitido que un abogado defensor, valga la redundancia, defienda simultáneamente a 2, 3 o 4 procesados, ¿ya? Así dice la ley, dice, la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es en principio inadmisible. Es decir, que no se permite que un abogado defensor defienda 5, 4, 3 procesados. Sin embargo, es decir, que comparto este segundo párrafo, pero la ley así lo establece. El tribunal competente, o sea, puede ser el tribunal que está conociendo el proceso, según el ritmo del procedimiento, es decir, de acuerdo a las fases en que se encuentra el proceso penal. Dice, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Realmente, ¿será que habrá alguna incompatibilidad si en un solo proceso tiene a su la defensa de 3 o 4 procesados? ¿Será que él garantiza ahí una defensa eficiente, una defensa de la manera más técnica y jurídica para todos? ¿Creen ustedes que eso podría darse? ¿Qué piensa Mario Pivaral? Creo que es complicado, licenciado, pero para mí podría hacerse, ¿no? Porque poniendo el ejemplo que sean señalados de la comisión de un delito, del mismo delito todos en la misma circunstancia, lugar y tiempo, pues creo que el abogado defensor podría defenderlos a todos al mismo tiempo. Con eso ayudaría a que la acumulación de procesos en los tribunales no fuera más larga, ¿verdad? Sí, bueno, en ese sentido, pues si es el mismo delito y todos son autores, pues tal vez no habría ninguna complicación, ¿verdad? Pero si, digamos, fueran distintos delitos, diferente conducta delictiva, podría darse alguna situación que no permita una defensa eficaz. Yo les decía esto que a mi juicio pues sería innecesario el segundo párrafo, pero la ley así lo establece. Y si el juez advierte que hay incompatibilidad, porque una incompatibilidad es que el juez pueda advertir o establecer que debido a la defensa de varios procesados, el defensor no está haciendo una adecuada defensa, que no está garantizando la eficacia de la defensa de todos, o de unos sí, de otros no, etcétera, que podría ser una causa de incompatibilidad, ¿verdad? O que también el abogado defensor tuviera, digamos, otra razón, otro motivo que le impida realizar una eficaz defensa. Entonces, si el juez determina eso, pues entonces ya no permitiría que se dé esa situación y tendría que reemplazar a este abogado de algunos procesados, designándoles otro abogado defensor u otros, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que es el defensor común. Veamos ahora el artículo 96 y 97.
Alguien que nos apoye con la lectura de estos artículos, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Xiomara. Artículo 96. Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates de un mismo acto. Cuando intervengan 2 defensores o más, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones. Gracias. Bien, aquí se dan 2 situaciones. Por un lado, el primer párrafo prohíbe que el procesado pueda ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados, ¿ya? En un mismo debate o o cualquier otra diligencia judicial, ¿ya? Porque puede ocurrir que el procesado pueda contar con 3 o 4 abogados defensores, que si se permite, que pueda tener 4 o 5 abogados o más, los que él quiera, y pueda sufragar, ¿ya? Es decir, lo que no es permitido es que actúen más de 2 en una misma diligencia. Por ejemplo, si él tiene 3 abogados y va a prestar su primera declaración, pues en esa audiencia judicial de primera declaración solo pueden intervenir 2 abogados. O en un juicio oral y público, si tiene 4 abogados, pues él dirá quienes de los 4, 2 van a participar o intervenir en ese juicio oral o en ese debate, o en cualquier otra diligencia. Pero sí puede tener él más de 2. Lo que no es permitido es que simultáneamente, es decir, en el mismo acto, en el mismo momento, solo puedan participar 2 abogados. El artículo 97, que habla de la sustitución. Dice, cada defensor podrá designar un sustituto para que, con el consentimiento del imputado, intervenga si el titular tuviere algún impedimento. Volvamos al caso de que el procesado tiene 3 defensores, pero 2 de los, digamos, de esos 3 se puede nombrar un sustituto para el caso de que pueda darse la situación de que 2 no van a poder asistirlo en una diligencia judicial porque tienen otras audiencias a la misma hora en diferentes juzgados, y para no dejarlo sin abogado defensor, pues se nombra un sustituto al tercero, por ejemplo, que se va a hacer cargo de esa audiencia o esa diligencia judicial. A eso se refiere el artículo 97. Licenciado, una pregunta. ¿Y cuándo es el momento procesal oportuno para la sustitución? Por ejemplo, en el caso que usted menciona sobre los 2 primeros defensores van a una diligencia, el tercero iría a la otra, pero se puede hacer previo a la audiencia. Ajá, por supuesto, tiene que ser previo a la audiencia, porque ellos ya están enterados de que el día y la hora en que el procesado va a tener una diligencia judicial en el juzgado que está tramitando su proceso, y también en otros juzgados señalaron otras audiencias la misma hora, el mismo día. Entonces ellos, como se les notifica, ¿no? Se les notifica todo. Por eso dice el segundo párrafo del 96. Cuando intervengan 2 defensores o más, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto a ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites, etcétera, etcétera. Entonces, como ellos están notificados, entonces ya saben que no van a poder asistir al procesado, entonces designan a otro para que cubra la diligencia judicial, que obviamente tiene que ser antes de la audiencia de la diligencia. Evelyn. Por ejemplo, cuando tienen audiencia, es por eso que ellos dicen que actúan en auxilio del abogado
Sí, en este, auxilio o en sustitución del abogado del tal. abogado titular Ujú, o director, no ujú. sé. Exacto, defensor, en este caso defensor, ¿verdad? En sustitución del abogado defensor X o Y. Pero es, digamos, para una diligencia determinada o varias diligencias, ¿verdad? Sí, no pueden los que, digamos, por decir así, los titulares, ¿verdad? Bien, en cuanto al 97 decíamos de que, bueno, eso en cuanto a los 98, el artículo 98. Si pudiera alguien apoyarnos con la lectura del artículo 98. Nombramiento en caso de urgencia. Cuando Sí, el Wendy. imputado, perdón, cuando el Sí, imputado estuviera privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez. Asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor. gracias, Wendy. El artículo Ay, 98, Wendy. como ustedes pueden ver, el artículo 98 es ahí sí que bien especial porque hay una gran protección al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque en situaciones especiales, o como dice la ley, en casos de urgencia, se le da la facultad a cualquier ciudadano, cualquier persona que no tenga relación con el proceso penal que se está diligenciando, a que nombre un abogado defensor al procesado si estuviera detenido o privado de libertad en forma escrita. Dice, cuando el imputado estuviera privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor, pero es únicamente ante la policía o, bueno, dice, o las autoridades encargadas de su custodia, que puede ser en la policía y el centro de detención donde él está privado de libertad. Y también se permite el nombramiento en forma verbal, dice verbalmente ante el Ministerio Público o el juez, asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia comenzará a actuar provisionalmente este defensor. Entonces, todo esto es para garantizarle al imputado en su derecho de defensa. Se da esa facultad, pero obviamente solo en los supuestos que establece el artículo 98. También el artículo 99 le da la facultad al procesado a nombrar posteriormente un abogado si el que inicialmente él contrató, sea más que todo aquí se refiere a los abogados privados, porque digamos, él decide en qué momento puede reemplazarlos o sustituirlos o ya no seguir con ese abogado sin nombrar otro. Lo que no puede ocurrir con la defensa pública. Con la defensa pública le nombran un defensor y que es hasta el final, ¿no? Salvo que por alguna razón el abogado de la defensa nombrado pues ya no continúe por X o Y razón. El artículo 99 dice, el imputado puede designar posteriormente otro defensor, reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento. Pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. Aquí básicamente pues se refiere a los, digamos, abogados privados. Puede darse el caso que al inicio del proceso el procesado nombre un abogado de su confianza, pero en el desarrollo o en el decurso de la tramitación, por alguna desaveniencia, por alguna circunstancia, el procesado o imputado decide cambiar de abogado.
porque el otro pues no está actuando conforme él pretende o perdió la confianza o los honorarios son exagerados, etcétera. Pues él tiene, la ley le da la facultad de que él pueda nombrar otro, contratar otro abogado defensor. Pero el abogado que inicialmente, digamos, que inicialmente asesoró o defendió al imputado, no puede abandonar esa defensa en tanto el nuevo o el nombrado posteriormente acepte el cargo de abogado defensor. Pero también la ley dice, el mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno propuesto por el imputado. Al inicio del proceso pudiera ser que se le asignó un abogado de la defensa pública, pero él, durante el desarrollo del proceso, pues tiene ya las posibilidades económicas para pagar un profesional del derecho privado o defensor privado, pues puede entonces también reemplazar al abogado de oficio o de planta de la defensa por uno privado. En el artículo 100 se habla sobre la independencia que debe tener el, digamos, el defensor en relación a el imputado. Y dice, el defensor atenderá las indicaciones de su defendido, pero en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, tratando de realizar la defensa por medios legales. Esto significa que generalmente en el proceso penal el imputado muchas veces le confiere o le confiesa al abogado hechos o situaciones de cómo ocurrió el proceso, por qué lo hizo, etcétera. Muchos detalles que le puede dar, pero con la condición de que sea un secreto profesional. Entonces el defensor debe respetar esa decisión del procesado, tratando de no divulgar o no publicar la información que el imputado le proporcionó con esa condición. Entonces, pues la ley protege ese derecho que tiene el procesado. En el artículo 101 del Código Procesal Penal se establece la facultad tanto para el imputado como para el abogado defensor de que indistintamente ellos puedan actuar en el proceso penal. Esto significa que el procesado puede formular peticiones, puede proponer pruebas, puede solicitar la que se practique determinada diligencia judicial directamente él, sin el auxilio de su abogado defensor. Y también el defensor lo puede hacer por su parte, ¿ya? O sea, eso no, el hecho de que el imputado actúe sin el auxilio de su abogado no significa que deje de tener abogado defensor, solo que él decide plantear su requerimiento en forma directa y personal, sin el auxilio o la firma de su abogado. Pero eso no significa que el defensor deje de serlo. En cuanto a la renuncia, que nos apoye con el artículo 102, por favor. Sí, licenciado, artículo 102. Por favor, si amor. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio por el tribunal. El renunciante no podrá renunciar durante el debate de las audiencias, perdón. Gracias. Bien. Así como la ley le faculta al procesado nombrar un abogado de su confianza, pues también ese abogado de su confianza tiene la facultad o el derecho de renunciar a esa defensa. Ya
Entonces, por alguna razón, pues puede ser que existan ya conflictos entre el imputado y su defensor, o ya el defensor ve que el caso se está complicando o está complejo, etcétera, cualquier razón. Entonces, puede renunciar a la defensa técnica. Y para ello, pues el Ministerio Público o el juez le concede un plazo al procesado, que puede ser, la ley no establece del tiempo, si son 5 días, 24, 48, 72 horas o es 3 días, no. Eso queda a criterio del Ministerio Público y del juez. Se le fija un plazo al imputado, imaginemos que le fijen un plazo de 3 días para que él nombre un nuevo abogado defensor de su confianza, pero no lo hace. Pasan los 3 días y no lo hizo. Entonces, para garantizar su derecho de defensa, pues se le nombra uno de oficio, ¿ya? Por el tribunal o por el juez. Pero también el que renuncia a la defensa no puede abandonar la misma hasta que intervenga el nuevo abogado defensor. Dice, y también existe una prohibición expresa. Si bien es cierto, por un lado hay una facultad de renunciar, también hay una prohibición de que no se puede renunciar a la defensa durante el debate o las audiencias. Si están en un debate y como a veces un debate tiene varias audiencias, pues durante el desarrollo de ese debate no se puede renunciar a la defensa. Hablemos del abandono en el artículo 103. Sandra, ¿nos puede apoyar con la lectura del artículo 103? Sí, licenciado. Artículo 103, abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de éste, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio, y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes de o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos. Si lo solicita un nuevo defensor, no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después de otro defensor de confianza. Muchas gracias, Sandra. Bien, aquí pues hay digamos, varias situaciones. Uno, que, digamos, según el artículo 103 dice, si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa, esto significa que si hay causa justificada, sí puede abandonarla. Pues esa es la interpretación que, al contrario, censo de lo que dice el primer párrafo, dice, si el defensor del imputado sin causa justificada, es decir, que si hay causa justificada, sí podría entonces abandonar la defensa. Pero si lo hace sin causa justificada, pues obviamente aparte de las responsabilidades en que incurre por el abandono, debe intervenir el sustituto. Pero si tampoco el sustituto puede reemplazarlo, pues entonces se le nombra un defensor de oficio para garantizar su derecho de defensa. Y también el segundo párrafo dice, cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar la solicitud de nuevo abogado defensor, pero esa suspensión no puede pasar de 5 días. Les pregunto yo a ustedes,
digamos, si un abogado defensor sin causa justificada abandona la defensa, ¿cometerá algún delito o no? Escucho opiniones. Yo considero que sí, licenciado, porque, bueno, éticamente no sería correcto abandonar sin causa justificada. Y yo más creo que, no recuerdo, pero posiblemente en el código de ética sea algún tipo de sanción. Sí, el Código de Ética Profesional, sí, está la probidad, está el Código de Ética Profesional sí establece varios postulados en cuanto a el ejercicio del profesional de abogado. Pero la pregunta es, ¿cometerá algún delito el abogado que sin justa causa abandona la defensa? Perdón, licenciado, según el artículo 105 sí hay sanción. Es sanción. Ajá. Dice, el abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará a quien incurra al pago de las costas, etcétera, etcétera. Esa es una sanción que es una falta grave y es sancionada. Pero aparte de eso, penal será que regule algún tipo penal en relación a la conducta del abogado que abandona la defensa sin causa justificada. ¿Qué pasó con penal 2 y 3? Ángel Gaudencio. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Yo, Sí. fíjese que no tengo el código penal a la mano, pero considero que algún tipo de responsabilidad debería de sancionar al abogado, ¿no? Débora Soto dice que está regulado en el artículo 465 del Código Penal. Por favor, Débora, déle lectura al artículo 465 del Código Penal. Si quieres, lo leo yo, licenciado. Ya lo estaba buscando. En 465, patrocinio infiel. El abogado o mandatario judicial que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados será sancionado, siempre que el hecho no constituya un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el doble de pena, por el doble de tiempo de la condena. Ajá. Bueno, entonces sí hay una responsabilidad penal, porque dice el abogado mandatario que de cualquier modo perjudicare deliberadamente. O sea, que si hay causa justificada, pues definitivamente no hay delito. Pero si no hay causa justificada, deliberadamente, por X o Y razón, él abandona la defensa, sí incurre en el delito de patrocinio infiel estipulado en el artículo 465 del Código Penal. Mejor les hubiera dejado esa pregunta para examen. Bueno, entonces, sí, ahorita ya no. Ahorita ya la saben. Bueno, entonces, en cuanto al abandono, el artículo 104 habla sobre la prohibición, ya vimos el artículo 104. El artículo 105 que habla de las sanciones, lo que decía el licenciado Ángel Gaudencio, que el abandono de la defensa, aparte, que si es deliberadamente, es delito de patrocinio infiel. Pero además, dice es una falta grave, que es sancionada, ¿ya? Se sanciona con el pago de las costas procesales que se originaron por el reemplazo. Y también dice sin perjuicio de las demás sanciones correspondientes, es decir, responsabilidad civil, penal, administrativa, etc. Y también el segundo párrafo del artículo 105 dice
El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es el que conoce, tramita y resuelve todas las denuncias o quejas que se presenten contra abogados por el mal desempeño de sus funciones. Y en este caso, si hay un abandono sin causa justificada o con causa justificada, pues si hay una denuncia o queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, pues se le da trámite a esa denuncia o queja, se le da audiencia al abogado contra quien se presentó la queja para que le haga valer su derecho de defensa. Y posteriormente el tribunal resuelve si decide imponer sanción, pues ya será la sanción de amonestación verbal o pública, amonestación por escrito, etcétera. O sea, el Tribunal de Honor, la ley de, digamos, los estatutos y leyes del Colegio de Abogados y el Tribunal de Honor establecen el procedimiento de las sanciones. Y pues se hace acreedor no solo de una responsabilidad penal, si es que es el caso, o sencillamente solo una responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Honor, o también una responsabilidad civil por daños y perjuicios causados. Bien, y finalmente el artículo 106 que habla de un defensor mandatario, pero esto únicamente ocurre o se da en los delitos de acción privada. Y así lo establece pues el artículo 106. Digamos, bueno, ya Débora nos decía que también hay responsabilidad civil por daños y perjuicios. En efecto, así es. Luego, el artículo 106 establece que en el juicio por delito de acción privada a instancia de parte, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir su comparecencia personal. Solo en delitos de acción privada. En delitos de acción pública tiene que comparecer obligadamente el imputado. Él no puede comparecer a través de un representante legal o de otra persona. En cambio, en los delitos de acción privada, la ley le permite que pueda apersonarse a través de un mandatario, pero ese mandatario tiene que, como dice la ley, un poder especial, es decir, un mandato con una cláusula especial que le permita representar al procesado ante un juzgado en un proceso penal por delito de acción privada. ¿Alguna duda o pregunta antes de concluir? Bien, si no hay dudas ni preguntas, entonces prácticamente estamos concluyendo el tema de esta noche y al mismo tiempo estamos concluyendo con los sujetos procesales indispensables o necesarios, ¿ya? Para luego la próxima semana entrar ya a abordar el tema de los sujetos procesales no esenciales o no indispensables, que su presencia no es importante, no es que no sea importante, es decir, su presencia no es necesaria para que el proceso penal pueda continuar. Dejamos hasta ahí entonces, compañeros, si no hay ninguna duda, solo recordándoles que el martes tenemos clase presencial 1 de octubre, ya el 10º mes, terminando ya casi el semestre, tenemos que apurarnos un poquito para tratar de agotar todo el contenido del programa. Y también recordarles o reiterarles la información en el sentido de la entrega de los mapas mentales para ese día. Así es que buenas noches, buen descanso, feliz fin de semana y primero Dios nos estamos saludando el martes. Feliz noche, Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.